España vivía un tiempo convulso. La proclamación de la Segunda República en 1931 había abierto una etapa de profundas reformas, pero también de intensas tensiones. Reforma agraria, secularización, autonomía regional, derechos laborales, el papel del ejército, todo estaba en debate. Y todo estaba en conflicto. A un lado, las fuerzas progresistas, republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, intentaban transformar un país anclado en estructuras del pasado. Al otro, los conservadores, monárquicos, terratenientes, militares, sectores de la Iglesia, veían cómo su poder tradicional se erosionaba. España era un país dividido. Políticamente, ideológicamente, socialmente. La situación, simplemente, no era sostenible. Y en ese contexto, la clave estaba en Marruecos. Más concretamente, en el llamado Ejército de África. El Ejército de África era la unidad militar más temida y eficaz del ejército español. Una fuerza profesional, endurecida por las sangrientas guerras del Rif. Compuesto por soldados peninsulares, regulares marroquíes y, sobre todo, por la temida Legión, era una fuerza disciplinada, violenta y leal a sus mandos. Entre sus filas destacaban nombres que pronto se harían tristemente célebres: Juan Yagüe, Mohamed Mecian, José Enrique Varela y, por supuesto, Francisco Franco. Aunque oficialmente subordinado al gobierno republicano, gran parte del alto mando del Ejército de África simpatizaba con las conspiraciones antirrepublicanas que, desde hacía meses, germinaban en las sombras. Durante meses, un grupo de generales conspiró para dar un golpe de Estado. Entre ellos, Mola, Sanjurjo, Queipo de Llano, Franco. La idea era clara: una acción militar coordinada, rápida, que derribara al gobierno del Frente Popular y restaurara el orden. Marruecos jugaría un papel clave. Tomar el control del protectorado permitiría alzarse en armas sin la oposición inmediata de las milicias obreras. Y desde ahí, cruzar a la península con el Ejército de África, el más eficaz de todos. Pero el golpe debía ser simultáneo. Debía ser un trueno coordinado que cayera en toda España. Lo que no sabían es que solo lo lograrían a medias. Viernes, 17 de julio de 1936. En Melilla, el comandante militar, coronel Seguí, se adelanta a los planes. A las 5 de la tarde, los sublevados toman la ciudad. Arrestan a las autoridades civiles leales a la República. Los sindicatos son disueltos por la fuerza. En apenas unas horas, el control de Melilla está en manos de los militares rebeldes. El golpe ha comenzado. La noticia corre por el norte de África como un reguero de pólvora. En Ceuta, en Tetuán, en Larache, los militares se alzan. Casi sin resistencia. Las tropas regulares y los legionarios se suman al movimiento. En cuestión de horas, el protectorado entero queda en manos de los insurrectos. Desde Tetuán, el general Francisco Franco, que se encontraba en Canarias, es avisado. Esa noche, vuela en un avión Dragon Rapide rumbo a Marruecos. La historia ha girado. El 18 de julio, Francisco Franco aterriza en Tetuán. Allí, proclama el estado de guerra y asume el mando de las tropas. Se convierte en el rostro visible del alzamiento en África. El Ejército de África queda a sus órdenes. Las primeras represalias no se hacen esperar. Oficiales republicanos son fusilados. Sindicalistas, encarcelados o desaparecidos. Marruecos se convierte en el primer bastión del golpe. Un santuario de hierro desde donde los sublevados planean tomar toda España. Pero aún queda un reto mayúsculo: cruzar el estrecho de Gibraltar. El gobierno republicano intenta bloquear el avance rebelde. Controla la armada, y ésta bloquea el estrecho. Si los sublevados no logran cruzar a la península, su golpe fracasará. Y sin embargo, ocurre algo inesperado: la ayuda extranjera llega. Desde Alemania e Italia, los fascistas de Hitler y Mussolini ven con simpatía el alzamiento. Y ofrecen apoyo logístico. Aviones alemanes Yankees y trimotores italianos Savoia comienzan un histórico puente aéreo. En menos de un mes, más de 13.000 hombres del Ejército de África cruzan el estrecho por vía aérea. Es la primera operación militar de este tipo en la historia. La guerra ha cambiado de escala. Lo que comenzó como una sublevación, como un pronunciamiento clásico, se transforma rápidamente en una guerra civil.
El golpe fracasa en muchas zonas de España, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao. La población, especialmente obrera y campesina, se levanta en defensa de la República. Se arman milicias, se asaltan los cuarteles, se toman las calles. Pero el ejército de África, ya en la península, comienza su avance hacia el norte. A sangre y fuego. Dejando una estela de ejecuciones, castigos ejemplares y terror sistemático. La Guerra Civil Española ha comenzado. Y lo ha hecho en Marruecos. La sublevación en Marruecos no fue solo un punto de inicio. Fue una declaración de intenciones. Marcó el tono brutal que caracterizaría al bando sublevado. Mostró la eficacia militar del ejército de África. Y consolidó a Francisco Franco como líder indiscutible del alzamiento. Fue el laboratorio de la guerra que vendría, despiadada, ideológica, cruel. Y dejó una lección: en la historia, a veces, lo que ocurre en los márgenes puede determinar el centro. Desde el Rif, desde las dunas africanas, comenzó una tragedia que aún hoy España recuerda con dolor. La guerra civil no comenzó en Madrid, ni en Barcelona. Comenzó en Marruecos, donde el calor del desierto se fundió con el fuego de la traición, donde los tambores de guerra comenzaron a sonar, para nunca más callarse.